En las profundidades del mundo mitológico, hay un lugar que hace temblar incluso a los dioses, el Tártaro. Imagina un abismo sin fin, donde el sufrimiento se convierte en eternidad. Aquellos que osan desafiar el orden divino no solo enfrentan la ira de los dioses, sino que son arrojados a este reino tenebroso, más profundo que Hades. Originalmente, el Tártaro era una fuerza primordial, pero con el tiempo, se transformó en un símbolo de castigo cruel. Después de la guerra contra los titanes, Zeus los aprisionó allí, encadenándolos en un desespero sin fin. Pero no son solo los titanes quienes habitan este lugar, figuras trágicas como Sísifo y Tántalo también conocen bien sus sombras. Sísifo, empujando eternamente una piedra que nunca llega a la cima, y Tántalo, siempre cerca del agua, pero jamás pudiendo saciar su sed. Estas historias no son solo relatos de castigo, sino lecciones sobre la soberanía de los dioses. El Tártaro, con sus torturas interminables, es un recordatorio constante de lo que sucede cuando se desafía el destino. Un aviso sombrío que resuena a lo largo de los siglos: la justicia divina no conoce límites. ¿Qué harías para evitar caer en este abismo? Definición del Tártaro. El Tártaro es un concepto fascinante en la mitología griega, considerado una de las regiones más profundas del inframundo. A menudo se describe como un abismo oscuro y aterrador, donde son enviados aquellos que desafían a los dioses. A diferencia de Hades, que es el reino de los muertos en general, el Tártaro es un lugar específico de castigo. Mientras que Hades acoge las almas de todos los fallecidos, el Tártaro es reservado para aquellos que cometieron crímenes graves, por lo tanto, merecen un castigo severo. Las características del Tártaro son variadas, pero su esencia es una mezcla de oscuridad y desesperación. Es un espacio sin luz, donde las almas atormentadas enfrentan sus penas eternas. La ubicación del Tártaro se describe a menudo como por debajo del propio Hades, convirtiéndose en el punto más bajo del mundo subterráneo. Así, el Tártaro no es solo un lugar físico, sino un símbolo de la retribución y del sufrimiento que los dioses imponen a los mortales. Además de la ubicación, la distinción entre Tártaro y Hades es crucial para entender la cosmología griega. Hades, gobernado por el dios del mismo nombre, es un lugar donde las almas esperan, mientras que el Tártaro es el destino final para aquellos considerados irremediables. Esta separación refleja la visión griega de la justicia y el orden, donde cada alma recibe lo que merece, de acuerdo con sus acciones en vida. Origen y naturaleza del Tártaro. El Tártaro tiene un origen primordial en la mitología griega. Se menciona desde los tiempos más antiguos como una fuerza que coexistía con los dioses y el caos. En sus inicios, el Tártaro era visto como un espacio de creación, un lugar donde las fuerzas cósmicas se encontraban. Sin embargo, con el paso del tiempo, su concepto evolucionó. De un abismo primordial, pasó a ser considerado una prisión para aquellos que osaron desafiar las divinidades. La evolución del Tártaro de un espacio creador a un lugar de castigo es un reflejo de los cambios en la percepción griega sobre la moralidad y la justicia. En los mitos, el Tártaro se convirtió en sinónimo de sufrimiento eterno. Esta transformación de espacio es un ejemplo de cómo la mitología puede adaptarse a las necesidades y valores de una sociedad a lo largo del tiempo. Este cambio de función también refleja la dualidad que permea la mitología griega. El Tártaro, que alguna vez pudo haber sido visto como un lugar neutro, terminó convirtiéndose en un símbolo del poder divino y de la severidad de la justicia. Esta idea se refuerza en las historias de los titanes, que fueron aprisionados en el Tártaro tras su derrota, ejemplificando el castigo que espera a aquellos que desafían el orden divino. Función del Tártaro en la mitología. En la mitología griega, el Tártaro desempeña una función crucial como un abismo de sufrimiento eterno. Las almas que son enviadas allí no tienen esperanzas de redención o escape. Este lugar es donde las consecuencias de las acciones humanas se manifiestan de la forma más severa. El Tártaro sirve como un recordatorio sombrío de lo que significa desafiar las fuerzas divinas y el orden natural del universo. El papel del Tártaro en la justicia divina es evidente en las narrativas que rodean las penas de quienes allí habitan. Es una representación de la necesidad de equilibrio en el cosmos, donde cada acción tiene una reacción. El sufrimiento de los condenados en el Tártaro refuerza la idea de que la justicia debe ser implacable, sirviendo como un aviso para los mortales.
La creencia es que la observancia de las leyes divinas es esencial para la armonía del mundo. Además de ser un lugar de castigo, el Tártaro también simboliza el mantenimiento del orden cósmico. Asegura que aquellos que cometen actos de gran maldad enfrenten un destino apropiado. Esta función es vital para la estructura de la mitología, donde la justicia es una fuerza que debe ser respetada. Así, el Tártaro no es solo un lugar de castigo, sino un elemento que sustenta toda la narrativa de la moralidad griega. Titanes y la titanomaquia. La historia de los titanes y la titanomaquia es fundamental para entender el Tártaro. Los titanes, que eran dioses primordiales, desafiaron a Zeus y a los otros dioses del Olimpo en una batalla épica. Esta guerra, conocida como titanomaquia, fue un hito en la mitología griega, ya que resultó en la derrota de los titanes. Esta derrota no solo fue una victoria para Zeus, sino también una transformación en el orden divino. Tras su derrota, los titanes fueron aprisionados en el Tártaro como castigo por su rebelión. Esta prisión eterna simboliza no solo la victoria de Zeus, sino también el restablecimiento del orden en el cosmos. La rebelión de los titanes es un ejemplo claro de lo que sucede cuando se desafían a los dioses. El Tártaro se convierte, así, en una representación de la consecuencia de tales actos de desobediencia. Las consecuencias de la rebelión de los titanes van más allá de su prisión. La lucha entre los dioses y los titanes también marca la transición entre dos eras, la era de los dioses antiguos y la nueva orden bajo Zeus. El Tártaro, como el lugar de aprisionamiento, sirve como un recordatorio constante de este cambio. Es un espacio que refleja la severidad de la nueva orden, donde la desobediencia no será tolerada. El aprisionamiento de los titanes en el Tártaro también enfatiza la idea de que la justicia debe ser restaurada. Esta narrativa es una advertencia para los mortales: la deslealtad hacia los dioses conlleva consecuencias severas. Por lo tanto, el Tártaro no es solo un lugar de castigo, sino un símbolo de la lucha eterna entre el orden y el caos en la mitología griega. Figuras mitológicas castigadas en el Tártaro. El Tártaro es famoso por ser el destino de varias figuras mitológicas que desafiaron a los dioses. Uno de los casos más emblemáticos es el de Sísifo. Conocido por su astucia, Sísifo engañó a la muerte y logró escapar del inframundo. Sin embargo, su ingenio no pasó desapercibido, y los dioses decidieron castigarlo de forma cruel. Sísifo fue condenado a rodar una enorme piedra montaña arriba, solo para ver cómo rodaba de vuelta cada vez que estaba a punto de alcanzar la cima. Este castigo eterno simboliza el esfuerzo inútil y la futilidad de la rebelión contra los dioses. El castigo de Tántalo es igualmente famoso, pero su pena se caracteriza por la sed y el hambre eternas. Tántalo, quien había sido favorecido por los dioses, cometió atrocidades, como robar néctar y ambrosía del Olimpo y sacrificar a su propio hijo. Como resultado, fue enviado al Tártaro, donde quedó atrapado en un lago poco profundo, rodeado de frutas tentadoras que siempre estaban fuera de alcance. Cada intento de saciar su sed resultaba en agua que se alejaba en cuanto se inclinaba para beber. Esta historia revela la naturaleza implacable de la justicia divina y el sufrimiento que proviene de acciones deshonrosas. Además de Sísifo y Tántalo, otras figuras mitológicas también enfrentaron castigos severos en el Tártaro. Estas historias sirven como advertencias sobre las consecuencias de desafiar a los dioses y la moral establecida. Cada una de estas penas tiene un carácter simbólico, reflejando lo que puede suceder cuando se sobrepasan los límites impuestos por los dioses. La repetición de las historias de Sísifo y Tántalo a lo largo del tiempo demuestra la relevancia de estas lecciones y cómo continúan resonando en la cultura popular. Las penas en el Tártaro no eran meras represalias, sino formas de mantener el orden en el cosmos. Cada castigo era cuidadosamente elegido para reflejar los errores cometidos por estas figuras. Así, el Tártaro se convierte en un espacio no solo de sufrimiento, sino también de aprendizaje y reflexión sobre las acciones y sus consecuencias. La moralidad, por tanto, es una parte central de la narrativa relacionada con el Tártaro y sus figuras castigadas. Al final, las historias de Sísifo, Tántalo y otros condenados en el Tártaro nos enseñan sobre la importancia de respetar las fuerzas mayores y el equilibrio cósmico. Nos hacen reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y cómo la desobediencia puede llevarnos a destinos indeseados.
las lecciones extraídas de estas narrativas aún resuenan en la sociedad contemporánea, destacando la relevancia atemporal de la mitología griega. Guardianes y criaturas del Tártaro. Dentro del Tártaro, no hay solo prisioneros, sino también criaturas y guardianes que aseguran que el orden se mantenga. Una de las figuras más notables es la serpiente gigante Kousaites, que actúa como un guardián implacable. Esta criatura no solo es una presencia amenazadora, sino también un símbolo del propio Tártaro, representando las fuerzas de castigo y control que operan en este abismo. Kousaites es una de las personificaciones del sufrimiento y la vigilancia, asegurando que los castigados permanezcan en su lugar. Además de Kousaites, el Tártaro alberga varias otras criaturas, cada una con su propio papel. Algunas de ellas son monstruos que representan los miedos más profundos de la humanidad, mientras que otras son formas de castigo en sí mismas. Estas criaturas hacen que el Tártaro sea un lugar aún más aterrador, repleto de desafíos que los condenados deben enfrentar. La presencia de estas entidades refuerza la creencia de que no se debe desafiar a los dioses, pues la pena puede venir de formas inesperadas. Las criaturas del Tártaro no son solo guardianes, también sirven como metáforas de los errores de los seres humanos. Por ejemplo, algunas de estas entidades pueden representar la culpa o el arrepentimiento, reflejando el estado emocional de aquellos que han sido condenados. Esta conexión entre las criaturas y las figuras mitológicas castigadas añade una capa de complejidad a la narrativa del Tártaro, transformándolo en un espacio de reflexión y autoconocimiento. Los desafíos impuestos por estas criaturas son una extensión de los castigos ya aplicados. Mientras que algunas figuras como Sísifo y Tántalo enfrentan sus castigos específicos, otros pueden tener que lidiar con estas criaturas feroces. La idea de que la pena puede ser tanto física como psicológica es un aspecto central de las historias que rodean el Tártaro. Esta dualidad hace que el Tártaro sea un lugar de sufrimiento no solo físico, sino también mental. Finalmente, las criaturas y guardianes del Tártaro contribuyen a la imagen de un mundo donde la justicia es intransigente. Simbolizan la certeza de que aquellos que desafían el orden cósmico enfrentarán no solo castigos, sino también una batalla constante contra sus propias debilidades y miedos. Por lo tanto, el Tártaro no es solo un lugar de reclusión, sino también un espacio de aprendizaje y confrontación con la propia naturaleza humana. Simbolismo del Tártaro. El Tártaro posee un simbolismo profundo que va más allá de ser solo un lugar de castigo. Representa el equilibrio cósmico y la justicia divina. En la mitología griega, los dioses eran responsables de mantener el orden en el universo, y el Tártaro servía como un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. El espacio sombrío y aterrador del Tártaro refleja la idea de que la desobediencia a los dioses no será tolerada y que la justicia, aunque tarde, siempre prevalecerá. Además de ser un lugar de castigo, el Tártaro también ilustra las consecuencias de desafiar las fuerzas divinas. Las historias de figuras como Sísifo y Tántalo muestran que las transgresiones no pasan desapercibidas. El simbolismo está presente en la forma en que estos personajes enfrentan sus penas eternas. Cada castigo es una representación directa de sus fallos y elecciones, enfatizando la idea de que nuestras acciones tienen un impacto, no solo en nuestra vida, sino también en las esferas divinas. Otro aspecto importante del simbolismo del Tártaro es la representación del miedo humano. La visión de un lugar de sufrimiento eterno es una manifestación de las ansiedades sobre la vida después de la muerte y lo que sucede tras la transgresión. El Tártaro, con sus criaturas y castigos, sirve como una advertencia para aquellos que se alejan de los valores morales. Este miedo es una fuerza poderosa en la mitología, moldeando comportamientos y creencias sociales a lo largo de los siglos. El Tártaro también representa la idea de que la justicia no es solo punitiva, sino también restaurativa. Aunque los castigados enfrentan sufrimientos, hay un mensaje implícito de que el arrepentimiento y la reflexión pueden llevar a una forma de redención, incluso si esto no ocurre dentro del propio Tártaro. Esta complejidad moral convierte al Tártaro en un espacio multifacético, donde el dolor y la esperanza coexisten. Finalmente, el simbolismo del Tártaro es una parte esencial de la narrativa mitológica griega. Nos enseña sobre la importancia de respetar el orden cósmico y las consecuencias de nuestras acciones. Las lecciones aprendidas a partir del Tártaro aún resuenan hoy, mostrando que la búsqueda de justicia y equilibrio es una preocupación atemporal para la humanidad.
Así, el Tártaro se convierte en un espejo de las complejidades de la condición humana, reflejando nuestras luchas internas y la necesidad de moralidad en nuestras vidas. Legado del Tártaro en la cultura. El Tártaro ha dejado una profunda huella en la cultura occidental, influyendo en una variedad de obras literarias y artísticas a lo largo de los siglos. Autores y artistas han explorado esta idea de un lugar de castigo y sufrimiento eterno, reutilizándola en sus creaciones. La figura del Tártaro se ha convertido en un símbolo poderoso, representando las consecuencias de acciones incorrectas y la inevitabilidad de la justicia. Obras como La Divina Comedia, de Dante Alighieri, hacen referencias directas a conceptos que resuenan con los elementos del Tártaro, mostrando cómo la literatura clásica ha moldeado la percepción de lo que significa ser castigado. Además de la literatura, el Tártaro también ha influido en el arte visual. Pintores del Renacimiento y del Barroco se sintieron inspirados por esta mitología, creando representaciones dramáticas y emocionales del sufrimiento eterno. Estas obras a menudo retratan las almas condenadas en situaciones de desesperación, evocando la intensidad del castigo y el poder de los dioses. Así, el Tártaro se ha convertido en una fuente rica de inspiración para la exploración de temas como la moralidad, la culpa y la lucha entre el bien y el mal. La influencia del Tártaro no se limita solo al arte y la literatura, sino que también se ha extendido a la filosofía. Pensadores griegos y romanos debatieron la idea de la justicia divina y cómo las acciones humanas deberían equilibrarse con sus consecuencias. El concepto de castigo en el Tártaro sirvió como punto de partida para discusiones sobre moralidad, ética y la naturaleza del sufrimiento humano. Esta reflexión sigue resonando en las discusiones contemporáneas sobre lo que es justo y cuáles deberían ser las consecuencias de acciones consideradas incorrectas. Adicionalmente, el Tártaro ayudó a moldear la comprensión de la moralidad en la sociedad griega. Funcionaba como un aviso para aquellos que desobedecían a los dioses o actuaban de manera antiética. La idea de que había un lugar reservado para los transgresores funcionaba como un mecanismo de control social, incentivando comportamientos considerados aceptables. Esta percepción de justicia y castigo, fuertemente vinculada al Tártaro, permeaba la vida cotidiana y las creencias de la época. Finalmente, el legado del Tártaro resuena hasta nuestros días en la manera en que comprendemos las consecuencias de nuestras acciones. La idea de que hay un precio a pagar por nuestras elecciones resuena en diversas culturas y religiones, mostrando que la moralidad y la justicia trascienden el tiempo y el espacio. El Tártaro se ha establecido como una referencia no solo para la mitología griega, sino como un componente fundamental en la construcción de un entendimiento más amplio sobre la naturaleza humana y las implicaciones de nuestras decisiones. Comparaciones con otras mitologías. Al observar el Tártaro y compararlo con otras mitologías, notamos que muchos sistemas de creencias poseen conceptos similares de castigo y justicia. Por ejemplo, en la mitología cristiana, el infierno es un lugar de sufrimiento eterno, donde las almas son enviadas como consecuencia de sus acciones en vida. Al igual que el Tártaro, el infierno sirve como un aviso sobre las repercusiones de una vida de pecado y desobediencia. Ambas creencias reflejan la noción de que debe mantenerse un equilibrio moral. En culturas indígenas y africanas, también existen narrativas sobre lugares de castigo. Muchas de estas historias hablan de dioses o espíritus que cuidan del orden y la justicia, castigando a aquellos que cometen errores graves. El concepto de un lugar donde las almas son juzgadas, si es necesario, castigadas, muestra cómo esta idea es universal y atraviesa diferentes contextos culturales. Así, el Tártaro se convierte en parte de una tradición mayor que explora la relación entre moralidad y consecuencia. Otra comparación interesante es con el concepto de Xibalbá en la mitología maya. Este lugar, a menudo descrito como un mundo subterráneo habitado por dioses y espíritus malignos, también es un espacio de prueba y castigo. Los mayas creían que las almas pasaban por pruebas antes de ser juzgadas, algo que resuena con la idea de que el Tártaro es un lugar de sufrimiento reservado para aquellos que desafiaron a los dioses. Esta similitud destaca cómo diferentes culturas intentan explicar el sufrimiento y la justicia de maneras que resuenen con sus propias experiencias y valores. Además, en algunas tradiciones orientales, como el budismo, hay conceptos de retribución y consecuencias que, aunque no son idénticos al Tártaro, comparten la idea de que las acciones tienen repercusiones. El ciclo de renacimiento y la ley del karma indican que, de alguna manera,
las almas enfrentan sus consecuencias, incluso si esto no ocurre en un lugar fijo como el Tártaro. Esta perspectiva filosófica añade una capa de complejidad a la comparación, mostrando que la búsqueda de justicia es una preocupación humana universal. Por último, las comparaciones entre el Tártaro y otras mitologías revelan un rico tapiz de creencias que exploran el concepto de moralidad y sus consecuencias. Estas historias, aunque diversas en sus narrativas, comparten un núcleo común sobre la necesidad de un sistema de justicia que mantenga el orden y la moralidad en el universo. A través de estas comparaciones, podemos comprender mejor cómo el Tártaro se inserta en un contexto más amplio de experiencias humanas y de cómo lidiamos con el concepto de castigo y justicia. Interpretaciones psicológicas y filosóficas. El Tártaro también ha sido objeto de análisis en términos psicológicos y filosóficos. Muchos estudiosos ven el Tártaro como una representación del miedo humano y la culpa. Esta visión sugiere que la idea de un lugar de castigo eterno está arraigada en las ansiedades universales sobre la moralidad y las consecuencias de nuestras acciones. La imaginación del Tártaro puede reflejar los miedos más profundos sobre lo que sucede después de la muerte, y estas representaciones ayudan a las personas a lidiar con la complejidad de la vida y las elecciones que hacen. Además, el Tártaro puede verse como un espacio simbólico donde las personas proyectan sus ansiedades sobre la injusticia y la impunidad. La creencia en un lugar de castigo para aquellos que cometen actos malvados ofrece un cierto consuelo, ya que sugiere que, de alguna manera, la justicia será hecha. Esta necesidad de un espacio donde las malas acciones sean corregidas puede ser un reflejo de la lucha humana para encontrar sentido en un mundo que a menudo parece caótico y desigual. Filosóficamente, el Tártaro provoca reflexiones sobre la naturaleza del sufrimiento y la moralidad. La idea de que el dolor y el sufrimiento son consecuencias de elecciones erradas lleva a cuestionamientos sobre el libre albedrío y el determinismo. Si las almas son castigadas eternamente, ¿hasta qué punto esto es una elección individual? Este dilema moral es un tema recurrente en la filosofía, y el Tártaro sirve como un ejemplo concreto para discutir estas cuestiones complejas. Además, el Tártaro plantea preguntas sobre la naturaleza de la justicia divina. ¿Qué se considera justo y cómo determinan los dioses las penas? Estas indagaciones desafían la comprensión humana sobre la moralidad y invitan a la reflexión sobre las normas sociales y éticas que rigen la vida. Esta búsqueda por la definición de lo que es justo tiene profundas implicaciones en las sociedades, influyendo en leyes, políticas y comportamientos a lo largo del tiempo. Por último, las interpretaciones psicológicas y filosóficas del Tártaro nos ayudan a comprender cómo la mitología griega ofrece un campo fértil para explorar cuestiones fundamentales sobre la condición humana. A través de la figura del Tártaro, se nos invita a examinar nuestros miedos, ansiedades y dilemas morales, reflexionando sobre lo que significa vivir una vida ética y las consecuencias que nuestras elecciones pueden tener, tanto en esta vida como en una posible existencia más allá. Así, el Tártaro se convierte en un símbolo eterno de advertencia y poder. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo esta idea de castigo resuena en nuestra vida cotidiana? ¿Será que, de alguna manera, todos llevamos un pequeño Tártaro dentro de nosotros, un espacio de arrepentimiento y consecuencias? Las historias de Sísifo y Tántalo no son solo relatos antiguos, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias luchas y desafíos. ¿Cuál es la piedra que estás empujando en tu vida? ¿Y qué es lo que deseas alcanzar, pero que siempre parece estar fuera de tu alcance? Estas cuestiones nos recuerdan que el viaje es tan importante como el destino. El Tártaro también nos enseña que las acciones tienen consecuencias y que la justicia puede ser implacable. ¿Creerías que incluso los dioses necesitaban un lugar como este para mantener el orden? Es fascinante pensar en cómo la mitología griega continúa resonando en nuestras vidas, ¿verdad? Sigue acompañándonos en nuestro canal para sumergirte aún más en las historias que han moldeado culturas y percepciones a lo largo de los siglos. ¿Cuál será la próxima leyenda que desentrañaremos juntos? Mantente atento.